En lo que refiere al Internet, vamos a hablar de algunos aspectos más técnicos de transmisión de datos sobre el Internet. Entonces, sucede de que tal como podemos ver en la figura que se presenta, existen ciertos componentes, por ejemplo, partiendo por una computadora o un dispositivo que se encuentra en el hogar extremo de la figura, y donde para unirse a Internet la computadora se conecta a un proveedor de servicio de Internet o también conocido como ISP, a quien el usuario compra ese acceso o conectividad a Internet. Esto permite a la computadora intercambiar paquetes con todos los demás hosts accesibles en Internet. Y el usuario podría enviar paquetes para navegar por la web o para cualquiera de los otros miles de usos. Y en realidad no importa porque son elementos compartidos. Hay muchos tipos de acceso a Internet y por lo general se distinguen en base en el ancho de banda que ofrece, además de su costo por el atributo más importante de la conectividad. Una manera común de conectar un ISP es mediante la línea telefónica o la fibra óptica, o también ocupando la tecnología DSL, que es la línea de suscripción digital, el cual se reutiliza y se reutiliza la línea telefónica para transmitir datos en la red. De esta forma los dispositivos se conectan a un dispositivo conocido como los modem, el cual hace la conversión de los paquetes y las señales analógicas para que puedan ser transmitidos e interpretados por la red. Hay otras formas populares de conectarse a un ISP, como vemos en la figura 1.29, y que vamos a explicar también sobre la forma de transmisión, cómo llegan los datos. Para eso vamos a pasar a lo que es nuestra pizarra virtual. Entonces, teniendo nosotros los dispositivos, lo primero que tenemos que aclarar y mostrar de que decíamos que ese es nuestro cable de internet, ¿cierto? Entonces un cable de internet es como una tubería de agua, o sea, tiene una capacidad, ¿ok? Entonces es importante de que esa capacidad puede ser manejada de forma lógica. Muchas veces nosotros contratamos, por ejemplo, de conectividad 10 megabytes, ya sea subida o bajada. Y cuando nos ofrecen subir a 20, por ejemplo, no quiere decir de que nos vayan a cambiar el cable. O sea, no quiere decir que este cable pueda transmitir 10 y cuando nos ofrecen una nueva conexión sea un cable que ahora transmite 20. En realidad, el cable tiene ciertas capacidades que son compuestas, pero en general siempre son más altas que la que nos está ofreciendo el proveedor de servicio. Entonces, bajo este concepto, ¿qué sucede? Sucede de que, vamos a borrar un poco la pizarra, tenemos que trabajar bajo la premisa de que hay una capacidad. Ahora, esa capacidad, por ejemplo, tenemos el dispositivo 1, el dispositivo 2, el dispositivo 3, el 4, etcétera, etcétera. Y generalmente están los servidores de la empresa proveedora de servicios y a través del servidor se configura la máxima transferencia. Eso quiere decir que todo lo que se transfiere pasa por ese servidor. Por ejemplo, si yo quiero consumir un archivo del servidor de la universidad, por ejemplo, primero voy a pasar por el ISP. Él me va, este que está acá, este ISP es el que se va a encargar de limitar mi velocidad y luego de eso le va a enviar el request a el servidor de la universidad.
El servidor de la universidad le va a dar la respuesta, tal como lo veíamos en otro video que ocurría, y luego la respuesta llega a mi persona. Este proceso es tan rápido que muchas veces pasa a ser imperceptible. Ahora, todo esto se produjo por el uso de las redes, ya sean cables, ya sea de forma inalámbrica, como fuese. Entonces, pero ojo que el ISP no solo tiene un servidor, sino colapsaría. Tiene muchos servidores que se conectan entre sí y de esa forma van generando lo que nosotros podemos conocer como las redes. ¿Ok? Y que el Internet básicamente es eso, es una red muy grande. Ahora, ¿qué suele suceder con lo que vamos a hablar de Internet? Primero sucede que este trabajo que acabamos de ver, esta transferencia de datos, estamos hablando, miremoslo solo a nivel nacional. Por ende, aquí nuestros ISP pueden asegurar cierto grado de conectividad, fiabilidad y velocidad de transferencia de datos en la red. Entonces, en base a eso, nosotros nos podemos encontrar con que cuando este espectro se reduce, por ejemplo, ahora vamos a mirar que todo lo que nosotros teníamos acá va a quedar en ese cuadrado, donde ahí teníamos el dispositivo 1, servidor, el 2, el 3, el 4, etcétera. Están todos conectados ahí. Nosotros no vamos a trabajar con topologías de red por ahora, así que da lo mismo como están conectados. Pero resulta de que esto es nacional. Por ende, a mí como cliente, por ejemplo, mi proveedor de ISP me ofreció, por ejemplo, de conectividad, 300 megas de subida y 200 o sea, perdón, de bajada y 200 de subida. Siempre de subida menor, pero eso es por otros temas que no vamos a explicar ahora. Ok, perfecto. Y de hecho, si uno hace los test de velocidad, pues lo generalmente cumplen y cumplen muy bien. ¿Cuál es el tema? El tema es que el Internet es conocido como red de redes, o sea, cuando un paquete se quiere transferir a un lugar, puede viajar por múltiples destinos hasta llegar, por ejemplo, al destino final, que puede haber sido ese que vemos ahí. Entonces, ¿qué sucede? La transferencia de paquetes se produce por muchos segmentos de red que no siempre tienen las mismas capacidades. Entonces, la pregunta es, ¿y cuando tienen que salir, por ejemplo, al extranjero estos paquetes? Resulta de que nosotros aquí veíamos muchos componentes, muchas conexiones de cables de red o del modelo que fuese, pero cuando vamos a hablar de Internet internacional, sucede de que es más limitado. De hecho, existen muy pocos, cable submarino, por ejemplo, hay uno solo. Entonces, existe muy pocas formas de conectarse a un nodo que salga a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, ¿qué está afuera? ¿Y cuál es la diferencia? Yo aquí tengo esto contratado, pero resulta que esa velocidad es todo nacional. Ningún ISP le puede a usted asegurar esas velocidades a nivel internacional. De hecho, si nosotros miramos y preguntamos, ok, pero ¿cuál es la velocidad internacional? Y ojo, que siempre va a ser la misma. Ahora, eso depende también mucho de la ruta que sigan los paquetes. Pero, por ejemplo, una buena velocidad promedio internacional, estamos hablando de 5 megas. Y que eso no va a depender de nuestro ISP, depende de los servidores de destino, depende de la ubicación donde estén, depende de la ruta que tomen los paquetes. Que esa ruta generalmente puede ser manejada, pero hasta por cierto modo nomás. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el correo, tenemos el streaming de película, tenemos la música, los sistemas operativos, tenemos casi todo.
Por ende, cuando alguien contrata una conexión a internet y luego le ofrecen, por ejemplo, subirlo a 500, si antes pagaba 20 y le dicen, oiga, súbalo a 500 por 21, entonces lo que va a suceder ahí con este cliente es que esa nueva parte del valor lo está desechando, está perdiendo su dinero. ¿Por qué? Porque siempre va a poder navegar a 500, pero eso va a ser dentro de esta red, de este segmento de red nacional, donde por lo general no hay muchos servicios. Ojo, una cosa es la red nacional y otra cosa es el nombre. Por ejemplo, yo podría decir, mira, dentro de la red nacional tengo algo muy importante que es, por ejemplo, voy a inventar cualquier cosa, la radio que siempre escucho, FM no sé cuánto, da lo mismo. Y, pero a lo mejor esa empresa o esa radio tiene sus servidores en el extranjero. Los tiene, por ejemplo, en Amazon. Por ende, aunque yo crea que es radio fm50.cl, igual cuando yo quiero escucharla, esa conectividad que va ahí va a salir por el cable internacional hacia afuera. Por ende, la velocidad siempre va a terminar siendo 5 megas. Eso es muy importante y eso es muy relevante cuando trabajamos con Internet. Recomendación entonces, siempre la velocidad más baja, porque finalmente la velocidad que me ofrecen siempre es nacional, nunca es internacional. Por ende, contratar velocidades más altas no va a ayudar a mejorar mi calidad de servicio. Miremos ahora un ejemplo, miremos ahora un ejemplo Miremos ahora un ejemplo donde vamos a hacer test de velocidad para comprobar lo que hablábamos recién. Yo tengo contratado Movistar. Vamos a hacer la prueba en Movistar Chile en sus servidores de Valparaíso. Acuérdense que el UNICP tiene varios servidores. Y nos vamos a dar cuenta que me dio un ping 6, o sea, este es el tiempo que se demora en conectarse al servidor. Milisegundos, ojo, es un muy buen ping. Y me está ofreciendo, creo que tengo contratado 200, pero por la red que tengo puesta en el lugar que estoy en este momento, me da menos. ¿Sí? Pero eso es normal. Hay un desgaste de la red, de la señal, debido a que estoy de forma inalámbrica, primero, y segundo, que estoy muy alejado de la fuente que está en internet. Pero da lo mismo. Me ofreció, me dio 52. Voy a repetir este test y lo vamos a hacer también en Movistar, pero lo vamos a hacer en Maipú, en Santiago. Vamos a ver cuánto me ofrece ahora, porque también puede ser muchas veces de la velocidad del servidor que me entrega. Por ejemplo, acá 12 milisegundos significa que se demoró más. Claro, porque el servidor está más lejos desde el punto que yo estoy. Pero de todas formas, es un buen número. Veamos si hay algo, por ejemplo, en Concepción, que está más lejos. Esperemos que termine el test de subida. Y luego procedemos a cambiar la ubicación. Vamos a cambiarlo, vamos a buscar Concepción, a ver si hay algo. WOM tiene, o Movistar también tiene Concepción. Veamos qué resultado nos dan ahora. 17 aumentó, correctamente aumentó, pero la velocidad se mantiene más o menos estable. Anteriormente en Santiago me dio 45 y en este caso en Concepción me está dando sobre 50, lo que significa de que el servidor no es probable que tiene menos demanda también en Concepción. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo cambia esta realidad si yo quiero cambiar y me voy al extranjero? Por ejemplo, hagamos alguna prueba en Brasil. En Brasil hay hartos servidores de empresas importantes como Amazon, Microsoft. Veamos, a ver. Veamos si hay alguno de Microsoft antes de irnos a Brasil. No, no hay ninguno de Amazon.
No, tampoco tiene. Entonces busquemos simplemente la ubicación. Vámonos a. Veamos el primero. No sé dónde estará ubicado. Ah, Mendoza, ya. Pero veamos cuál es el resultado. 15 milisegundos y en este caso se respeta la velocidad y tiene un muy buen ping, está tirando mejor que uno más lejos, está tirando mejor ping que incluso dentro del propio país. Miremos para otro lado, por ejemplo, vámonos a algo más lejos donde hayan servidores, eh, Miami, Florida, por ejemplo. Miami, Florida, este ya es internacional, vamos a mirar cuánto nos tira el 142 milisegundos, se dan cuenta, ese es un tiempo excesivo. O sea, por ejemplo, si alguien trata de utilizar ese servidor para jugar, no va a poder, porque 142 milisegundos es un lag muy, muy alto. Sigue viajando la velocidad a 60 y algo, lo que es bueno, pero con ese ping voy a ver muy mermado el servicio, ¿ok? No es probable porque el camino que va tomando lo va tomando con fibra óptica, así que las velocidades son más altas. Actualicemos y vámonos, por ejemplo, busquemos algo en España. Ojo que con el ping que me dio ya no tiene sentido la velocidad, a lo mismo la velocidad que tiene Spain, a ver en inglés, Puerto de España, Tenerife, a ver. Da lo mismo en la velocidad que puede tirar 1 giga de conectividad, pero con ese ping el servicio igual va a ser más o menos malo. Miren, 249. Claro, en este caso está en otro continente, más lejos todavía, por ende el servicio se ve más mermado. Entonces no importa la cantidad de lo que puede viajar, es como si lo explicáramos de una forma más simple, es el ping corresponde a cuánto se demora algo en salir si yo abro la llave, cuánto se demora en salir el agua cuando yo abro la llave. Entonces pensemos, nacional se demoraba hasta 19 milisegundos, pero si yo quiero consumir algo internacional, 249 milisegundos. Pensémoslo en segundos solo, o sea, 19 segundos versus 250 segundos. Yo abro la llave y tengo que esperar 250 segundos que salga algo de ahí. Entonces, es importante de que muchas veces nos pueden ofrecer el mejor servicio, pero siempre, o la mejor velocidad, pero eso siempre es a nivel nacional, ¿sí? De hecho, aparece en los términos y condiciones de nuestros proveedores.